Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Tarde ahí, a Lía por organizar esta mesa y a Mauricio por compartirla ahí. Quisiera iniciar por, de hecho, la segunda parte de la importante pregunta que nos hace Lía. ¿Cómo pensar los horizontes emancipadores hoy? Eso no es sencillo. Estamos rodeados de la guerra, las injusticias, la destrucción de la naturaleza que se acelera siempre, el autoritarismo que vemos crecer a todas partes del mundo. Y vamos a hablar de horizontes emancipadores. ¿Qué ha pasado con los movimientos sociales de la década anterior? Que iniciaron en todas partes del mundo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo árabe iniciaron las revoluciones, los estallidos en América Latina. Hay 5 años entre el gran movimiento de junio de 2013 en Brasil y la llegada de Bolsonaro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Chile? El estallido de 2019, después vemos el rechazo de la Constitución, de la nueva Constitución y la extrema derecha que sube. ¿Qué ha pasado con los sociales y con esos horizontes? Ahí quisiera decir realmente que necesitamos la sociología, las ciencias sociales de los movimientos sociales para pensar eso de otra manera. Creo que primero proponer 4 elementos para pensar los movimientos de otra manera y luego para entender el cambio social también. ¿Sirven los movimientos sociales de hoy? Sí, claro. Y hay que decir 4 cosas enseguida. 1, sí, los movimientos sociales, pero no solo los que nos gustan. Es obvio hoy, no lo era hace 15 años. Hoy hay muchos sociólogos, sociólogas, politólogos que estudian los movimientos reaccionarios. Muy importante. Y no solo recién. Ahí en el libro El cambio nunca es lineal, analizo, por ejemplo, cómo los actores religiosos se instalaron en Brasil durante 40 años, antes de tener impacto con Bolsonaro y la política que conocemos en Brasil. Es un cambio de largo alcance. También habrá que estudiar más los movimientos de defensa del capitalismo, los lobbies, todo lo demás. Y eso quizás es el continente de América Latina que nosotros afuera tenemos que aprender más de estos movimientos que serán una batalla en todos los ámbitos. Los movimientos emancipadores, reaccionarios, capitalistas, obviamente en el mundo general, en línea, pero también en el campo religioso, en todos los campos. Segundo, para pensar horizontes emancipadores, hay que pensar movimientos sociales no solo en la punta del iceberg. Siempre hablamos de las grandes marchas, de grandes protestas. Movimientos sociales son mucho más que eso. Por ejemplo, ahí también en el mismo libro analizo, por ejemplo, las cantidades de alternativas de solidaridad durante la pandemia. En los movimientos feministas, lo que cuenta primero es la solidaridad. Ahí no falta realmente de un sociólogo, un politólogo diciendo, está muy bien, pero no es la cosa importante, no es la revolución. Eso es un error. No hay que distinguir las prácticas alternativas con las resistencias. ¿Cuándo están desarrollando esas prácticas alternativas? Y las mujeres, ahí estuve ahí trabajando con Luisa Soto, que hizo una tesis sobre las mujeres en el movimiento de los sin techos en Brasil. ¿Cuándo están haciendo ahí la cocina? Desarrollan solidaridad. También son prácticas concretas que, cambian la vida de la gente. Eso es muy importante para los movimientos sociales. Pero también es otro modelo de vivir juntos. Frente al capitalismo, que reduce nuestras relaciones al individuo, frente a la sociedad que nos dice de cuidarnos del otro, de considerar al otro como un recurso, un competidor o un ladrón. Hay acciones de solidaridad que dicen lo contrario. Por eso estas pequeñas acciones de solidaridad en los movimientos sí son muy importantes y no hay que oponer las alternativas y la oposición a los valores dominantes del capitalismo. Hay que ver estos lados muy sociales y hay muchas alternativas, particularmente en este continente. El tercer punto, igual con la punta del iceberg, demasiadas veces reducimos el impacto de los movimientos sociales en la política. Ayer tomaba una célebre frase del subcomandante Marcos. Estamos aquí no para cambiar la política, algo mucho más importante, cambiar la vida. Es importante si un movimiento tiene impacto en la política, a veces pasa, pero no hay que caer en la ilusión que se puede cambiar todo con eso. Y ahí, por ejemplo, si vemos en la historia la importancia de movimientos como el movimiento feminista, que ha cambiado muchas cosas, por muchas vías diferentes, la importancia del cambio cultural. Siempre tomo un ejemplo, por una vez, de Francia. Mayo 68, todo el mundo sabe las huelgas obreras, la importancia de los estudiantes.
Junio 68 es la más amplia victoria electoral de la derecha en Francia. ¿Eso significa el fracaso de mayo 68? Por nada. Mayo 68 ha cambiado nuestros valores, el mundo, muchas cosas. Junio 68, a nadie le importa la victoria electoral, a todo el mundo se lo olvidó. El cambio pasa por muchas vías y los movimientos de hoy creo que están muy metidos en cambiar las cosmovisiones, la manera de ver la naturaleza, de vernos a nosotros, de ver la subjetividad. Por ejemplo, si tomamos el movimiento tan interesante, el estallido en Chile, no falta de juristas, de politólogos para decirnos fue un fracaso porque no adoptaron una nueva constitución. Es lástima que no lo hicieron. Pero ¿qué queda? Es un movimiento que transformó lo que quiere decir ser chileno en el siglo XXI. Diciendo, no somos el oasis neoliberal. Aquí la gente trabaja todo el tiempo y no tienen para, los ancianos no tienen para comprar sus medicinas. Es un movimiento que vino a decir, basta con el Chile machista, un movimiento feminista fuerte. Un movimiento que vino a decir, no somos un país solo de blancos. La bandera mapuche era tan importante ahí. Un país donde hace 15 años se enseñaba a los jóvenes y niños que solo había blancos en Chile. No es cierto. Ese es lo que hace el movimiento. No es solo, no digo que no es importante la política nacional, pero va mucho más allá de eso, el impacto de los movimientos sociales. Va en transformar la cultura, transformar la manera de ser, de vivir juntos, y eso es fundamental. Ahora bien, es fundamental también del otro lado. ¿Quién está ganando esta batalla de la interpretación hoy en día? Claramente no son los movimientos emancipadores. Estamos ahora frente a una crisis civilizatoria muy importante. Y hay una esperanza todavía en la idea de crisis salvadora, se dice. Como si de la crisis, que el mundo va tan mal que las cosas van a tener que cambiar. Eso no existe. Estamos frente a la crisis ecológica más fuerte aún que hace 10 años. Y viene un tipo como Trump y dice que no existe, que no importa y hace otra cosa. Por eso, cuando digo que los movimientos están muy metidos en la batalla para interpretar el mundo, para las composiciones y las subjetividades, pues los que ganan la batalla por ahora son los movimientos reaccionarios y capitalistas. Por lo tanto, ahí es una batalla ahí de cambio, si no como queremos ahí. Eso va a ser una larga batalla, pero por eso creo que me pareció importante de subrayar eso, y quizás, para concluir esta primera parte, retomaré una frase de Arturo Escobar. Es muy importante que los movimientos emancipadores tengan narrativas alternativas y que estén listas ahora mismo para esta batalla, para imponer otra visión del mundo, que a veces estamos en nuestros círculos convencidos que ya hemos ganado. Todo el mundo alrededor de aquí, no hay nadie que va a contestar que estamos frente a una crisis histórica de la destrucción de la naturaleza. Pero si vamos afuera no es así. Hay mucho debate ahí, y eso es un rol fundamental, crucial de los movimientos sociales, también de los investigadores, pero de eso hablaré en la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, Geoffrey Pleyers. Yo paso la palabra ahora para Mauricio Archila. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco a Claxo por la invitación a este diálogo llamado magistral. Vamos a ver qué tan magistral resulta. Agradezco pues a Lía por la presentación, a Geoffrey por la compañía, y lamentamos que no haya podido estar Manuela en este diálogo. Bueno, con relación a esta primera pregunta, diría que el listado de los problemas que enfrentan los movimientos sociales en América Latina pues es interminable. Geoffrey ya ha hecho referencia a algunos. Simplemente resumiría para entrar en otro desafío que quiero plantearles a ustedes. Digamos que el cambio climático, el deterioro ambiental y de la calidad de vida, la defensa de la vida, especialmente de los líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, los recortes de las libertades, los derechos organizativos, el derecho a la protesta, y en últimas, todo lo que significa enfrentar un capitalismo neoliberal y autoritario, tema que abordaremos con más profundidad en la segunda pregunta.
Yo quisiera referirme hoy en esta tarde a otro desafío, tal vez menos obvio, pero a mi juicio igualmente importante. Me refiero a cómo nombrarlos y sobre todo cómo entender los movimientos sociales en el sur global y en particular en América Latina y el Caribe. No se trata de una mera disputa lingüística. Creo que es también un tema ontológico y metodológico en el sentido más profundo de la palabra. Suelen ser muy frecuentes los análisis académicos en nuestros países que son muy duros, muy críticos de las explicaciones, por ejemplo, de nuestros estallidos sociales recientes o, en general, la historia social de nuestro continente. Pero esos mismos análisis tan críticos de esas explicaciones, ingenuamente, por decirlo menos, acuden a teorías provenientes del norte global sin ningún beneficio de inventario para montar sus modelos interpretativos. Creo que nuestras particularidades como región requieren nuevas categorías y sobre todo nuevas teorías. Dentro de las particularidades quisiera destacar muy rápidamente nuestra modernidad incompleta y dependiente, el papel del Estado, a veces desbordante en el control del orden público, pero muy débil a la hora de forjar nación. A nuestra tradición autoritaria y patriarcal, anclada en el modelo hacendatario colonial, el clásico caudillismo. A la debilidad de nuestras sociedades civiles y a la histórica dificultad en la conquista de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales. Y en fin, al peso del colonialismo de todo tipo en nuestras vidas, a pesar de tener más de 200 años de independencia formal. Como seguramente se escuchará mucho en estos días, el pensamiento crítico emergente, especialmente desde los años 60 en América Latina y el Caribe, que se plasmó en la aparición de las ciencias sociales en la región y sobre todo en la creación de Claxo, precisamente en Bogotá, hace ya unos buenos años, fue un intento de responder desde la región a estas particularidades. Desde los años 60 y 70 hemos venido reclamando, sin lograr un éxito total, diálogos sur-sur con mayor extensión y una mayor horizontalidad en los diálogos con el norte global. No se trata de aplicar sin distancia crítica las teorías provenientes del norte, pero tampoco de desecharlas. Se trata de construir un pensamiento propio, como a su manera lo propuso Paulo Freire y su pedagogía del oprimido, la investigación-acción participativa de Orlando Falsborda, la teología de la liberación de muchos sacerdotes comprometidos, comenzando por Gustavo Gutiérrez, y la vertiente más crítica de la teoría de la dependencia, para solo citar los más prominentes. Hoy en día, este desafío implica repensar viejas tensiones que pueden ser creativas, buscando articularlas en forma creativa. Una primera tensión suele ser muy frecuente en la literatura: clases o movimientos sociales. A mi juicio, ambas perspectivas coexisten en nuestro mundo social, pero ambas deben de entenderse más allá de una supuesta homogeneidad esencialista que a veces se traducía en expresiones como el campo popular, el pueblo, etc. Entenderlas más como una heterogeneidad plural y contingente. Las clases, los movimientos sociales son diferentes, se complementan. Otro tema de debate en América Latina, diríamos que en el globo, pero particularmente acá, es disputar el poder
o dispersarlo, como dicen algunos. Unas miradas estadocéntricas o sociocéntricas. Creo que en las dinámicas de la protesta en el continente hay signos de unos y de otros, pero me parece que lo importante es resaltar la dimensión emancipatoria de la lucha social más allá del viejo dilema reforma o revolución. Hoy, al lado de los motivos estrictamente materiales, la gente sale a la calle reclamando temas de cultura política y de política cultural, como decía Jeffrey hace un rato. Así cobra más fuerza, por ejemplo, el cuidado de la vida en todas sus dimensiones, naturaleza, seres humanos. Como diría el recordado Orlando Falsborda, cuyo centenario de nacimiento estamos conmemorando en estos días, se hace evidente que somos sentipensantes, integramos razón y emociones. Muchos debates se han dado recientemente en torno a cómo nombrar estos procesos sociales. Como ya dije, no se trata de una divagación lingüística, es algo que compromete la dinámica de nuestras sociedades. Si bien hay voces críticas sobre centrarse en la protesta para hacer el análisis de los movimientos sociales, argumentando que una perspectiva desde la protesta los fragmenta. Otros seguimos creyendo con Sibeki que la protesta es la estela que dejan los actores sociales en su lucha cotidiana y desde allí los podemos comprender. También nos impacta la demoledora crítica de Silvia Rivera al concepto de movimientos sociales, aduciendo que es una palabra mágica que supuestamente esconde la continuidad de un modelo colonial y extractivista bajo el rostro del progresismo, tema que abordaremos en la segunda pregunta. Pero también es cierto que la gente que hoy sale a las calles sigue considerándose parte de unas comunidades imaginadas llamadas movimientos sociales y sigue participando de la fiesta de la protesta, invirtiendo por un cierto tiempo el orden establecido. Claro que no sobra recordar que no todo lo que se mueve es movimiento social. Por último, parte del pensamiento propio que debemos seguir construyendo desde la región implica proponer nuevos métodos investigativos, más colaborativos y horizontales, así como también procesos educativos que sean verdaderos diálogos horizontales de saberes entre iguales, aunque diferentes. Esto implica acudir a nuevas fuentes orales, escritas, documentales, de prensa, hacer uso de las redes y de los ejercicios comunicativos alternativos, sin caer en un determinismo tecnológico, como dice también Jeffrey en sus libros. Pues la lucha se sigue dando en espacios físicos, juntando nuestros cuerpos y nuestras voluntades. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio Achilla. Me gustaría solo también traer una reflexión a propósito de esta pregunta, que es pensar estas problemáticas que son señaladas por los movimientos. Y estando en el sur global, no podemos dejar de mencionar la importancia que ha tenido, primero, todo el movimiento indígena y campesino, históricamente, para pensar también lo que ha representado los procesos de colonización y de privatización de la tierra, que ahora se ha transformado en la privatización de los territorios. Y que eso ha sido, digamos, un problema que vivenciamos a lo largo de 500 años y que ahora se profundiza por el propio proceso de mercantilización de la naturaleza que nuestros países están vivenciando en todo el sur global. Y que ha implicado un desafío permanente porque todo este modelo de desarrollo económico que se basa en un proceso de profundización de la expropiación del territorio y de los comunes ha sido siempre basado en una lógica de guerra.
y una lógica también de expulsión dentro de los territorios. Y que eso culmina, por ejemplo, en toda la crisis que estamos vivenciando en el ámbito migratorio, de flujos. Ahora no son más flujos de hombres que están buscando un lugar en el mercado laboral, sea dentro de migraciones internas nacionales o aún en relación a las migraciones hacia el norte global. Ahora estamos vivenciando un proceso mucho más profundo de migraciones de ciudades enteras, migraciones de familias enteras, un proceso que degrada, y ahí también a propósito de Paulo Freire, es un proceso de deshumanización, porque la vida ya no vale nada. A cada frontera que se cruza, essa vida está em riesgo, seja na mano do coyote, seja na mano do narcotráfico, seja na mano incluso de los aparatos de supuestamente seguridade, porque são vidas que são negociadas a cada passo, a cada fronteira. E como isso também é parte dessa denúncia histórica que os movimentos campesinos e indígenas de nossos países han tratado de señalar. E não podemos também deixar de falar da luta das mulheres e dos feminismos, que também traem elementos importantes dessa crise estrutural do capitalismo, tanto em termos de uma continuidade nos processos de reprodução da explotação laboral, em que as mulheres não são reconhecidas, pero também como o sujeito que identifica essas outras crises que são vivenciadas na cotidianidade da vida e também provocadas por essas violências. E aqui quisiera mencionar o caso do movimento negro e do papel que ha jugado as mulheres em demonstrar toda a continuidade de racismo em las periferias, pero também no campo, todo o processo de assassinato, um verdadeiro genocídio de las infâncias e também las juventudes, em que uma bala perdida sempre encontra um corpo e é um corpo negro, não? E isso também ha sido um elemento que articula também desde a voz da luta negra, de los movimentos negros também indígenas, campesinos, urbanos, esse señalamento de uma violência que sigue sendo também não só estrutural, pero também dentro de uma lógica racial, não racializada. Então, quisiera também trazer estes elementos para que podamos pensar também que problemáticas os movimentos nos planteam na contemporaneidade e que tem também uma continuidade em termos também de uma problemática histórica. E agora vamos para a segunda pergunta para nossos invitados. Frente a la reemergencia de la extrema derecha, los autoritarismos y las crisis democráticas, ¿cuáles son los aprendizajes que nos brindan los movimientos sociales populares como alternativas en la disputa y fortalecimiento de un horizonte emancipatorio? Y ahí paso nuevamente la palabra para Geoffrey para que haga sus consideraciones. Gracias, Ilia. Me parecen muy importantes tus consideraciones. Y bueno, como decía, es difícil hoy en día no estar cada día optimista cuando uno ve las noticias. Y cómo pensamos ahí, cuáles lecciones sacamos de esos ciclos de movimientos de todos lados. Y ahí, pues, pienso que es importante, que tenemos un trabajo importante que hacer también como investigadores, actores e investigadores, en particular para pensar el cambio social de otra manera. Ahí, como lecciones de los movimientos, yo diría, bueno, intenté de proponer cuatro lecciones que sacaría de estos movimientos. La primera, bueno, ahí voy a referirme directamente al título, puse el argumento del título: el cambio nunca es lineal. Parece obvio, pero ¿cuántas veces nosotros también estamos en eso? Cuando hay cualquier estallido, una marcha grande, no falta un sociólogo, un politólogo, otro, que va a escribir: todo ha cambiado, el fin del modelo. No es así. Una marcha grande, estamos con el entusiasmo. Y yo diría, desafortunadamente, hay que matizar un poco el entusiasmo de esta fase efervescente. Se piensa que todo va a cambiar de una vez. El cambio nunca es lineal. ¿Por qué es importante? Porque las mismas personas que se entusiasman tanto
2 años después se decepcionan y dicen, no sirvió de nada el movimiento, no ha cambiado nada. No es cierto, el proceso de cambio no es lineal, va por altos, bajos, y reaccionarios, luego emancipadores. Hay que guardar esperanza, en particular hoy en día, el momento de contraataque de actores reaccionarios. No acabó, estos ataques son importantes, pero no acaban el proceso emancipatorio de cambio social que está también en curso. Ahí va el segundo punto sobre el cambio social, elecciones de los movimientos. Creo que no hay que confundir nuestros deseos y la denuncia. No hay que confundir los deseos de una sociedad más justa con necesidades históricas. Todos queremos un mundo más justo. Todos pensamos que el mundo tiene que ser mucho más del lado de los oprimidos. Pero eso en sí no es suficiente para que ocurra un cambio. Diciendo ahí, si estamos ahí, la importancia de deshacernos de la idea de la crisis salvadora. La idea que viene una crisis muy fuerte y de eso algo bueno va a salir. El capitalismo va a ser tan malo que va a tener que cambiar. Vamos a destruir tanto la naturaleza que en 10 años no se va a poder tomar un avión, me decían en 2010. Así no funciona. Era el argumento del otro libro que ahora se publica en español, el altermundismo. Tan grande que sea una crisis, la crisis en sí no provoca el cambio. Lo que provoca el cambio es la manera como los actores sociales interpretan esta crisis y cómo se pelean para imponer una interpretación. Analizo en el libro cómo hubo una pelea para el sentido de la pandemia, cómo se ve con la ecología hoy en día, una crisis catastrófica de naturaleza, pero se puede negar que hay una crisis. Es falso. Pero la interpretación falsa de Donald Trump tiene efectos muy reales en el mundo. No es la crisis que cambia, son los actores que interpretan esa crisis. Eso es una cosa importante ahí, y que en esta batalla de interpretación, nosotros somos parte de eso. Me acuerdo, hace unos años con Carla Enríquez, editamos un libro, Chile en Movimiento, también en Claxo, disponible en línea. Y ahí este libro ha sido importante para los actores en Chile para darse cuenta que el movimiento, que la batalla de la derecha, para decir que todos los que estaban en la calle eran solo vándalos, que no era cierto, que hay muchas cosas que se hacen. Y eso es mi tercer punto, lo que podría llamarse el tercer tiempo de un partido de fútbol, que muchos de mis amigos dicen que es lo más importante del partido de fútbol, después del partido. A menudo nos enfocamos en los movimientos sociales en su parte más visible, las marchas grandes, todo eso. Una parte después, que es la interpretación del movimiento mismo. 2 casos, que estamos en el libro ahí, uno que analicé con mi amigo Bruno Bringel, junio 2013 en Brasil, ahí a ver qué le parece a Lía. Un movimiento muy emancipador, de ciudadanos que crean más servicios públicos, que están bastante a la izquierda, vamos a decir, del PT, que querían ciudadanos más activos. 2 años después, este movimiento de 2013 se interpreta como un movimiento antipetista de derecha. No era cierto, pero fue la interpretación que se impuso en el debate público. Igualmente en Chile hoy en día hay una batalla para decir que el movimiento de 2019 era poco importante, que había mucha gente de derecha en la calle. No es cierto, pero una batalla no solo sobre el mundo, también sobre la interpretación de cada movimiento. Después del movimiento viene una batalla para la interpretación, que tiene un impacto muy grande en lo que sigue de esta batalla ahí. Vemos cómo ha transformado también el mundo. Eso era como el cuarto punto ahí, la importancia de esa batalla, en la cual obviamente nosotros también somos parte de esto. Y el último, el cuarto punto ahora sí, es que si pensamos en el cambio social, hay que verlo en lo más largo plazo. Mauricio citó, por ejemplo, la teología de la liberación, que inició en los años 30, 40, por ahí, tuvo un impacto muy grande y transformó Brasil, por ejemplo, en los años 2000. En el capítulo del libro sobre el impacto, 20 años después que Juan Pablo II cortó la teología de la liberación, tuvo un impacto con Lula, Dilma, la economía solidaria en Brasil, el Foro Social Mundial. Todo eso viene de actores que crecieron en la teología de la liberación. Pero es un proceso de 40, 50 años. No es tan enseguida que viene el cambio. Igualmente para los actores reaccionarios ahí. Y ahí, ahí como
no quería mudar más en eso, pero me parece muy importante de ver también nuestro rol como analistas, actores también, pero analista ahí para contribuir a construir narrativas diferentes, para analizar los movimientos en el espacio público que era siempre más dominado por la extrema derecha. Un espacio público, de repente somos ahí investigadores y vemos que un tweet tiene más impacto que una larga investigación. Pero no hay que desesperar porque es una batalla de más largo plazo ahí, es quizás más importante, se requiere más investigadores basándose sobre datos sólidos hoy más que nunca. Y hay que ver cómo esta batalla se da en el espacio público sin olvidar el poder de los actores reaccionarios. Y con eso, si me permiten, quisiera cerrar con de hecho, con dos pequeños anuncios. Uno es un poco ahí de decir que el libro El Cambio Nunca es Lineal se presentará con Marisa Svampa mañana a las 11 aquí abajo. Está disponible el stand de Claxo. Y el otro más importante, que si nos falta, extrañamos mucho aquí, a Manuela Dávila sin duda. Hay otra persona que tendrá que estar en esa misma mesa, que es Marielle Franco. Marielle Franco hubiera estado aquí, tiene muchas cosas que decir, y una cosa que dijo es que la revolución se va a hacer por mujeres negras o no se va a hacer, como decía bien Lía. Y quisiera, como ahorré un poco de tiempo, veo aquí, quisiera más bien pedir a Lía que nos diga un poco más sobre lo que acaba de decir. La importancia de eso. Yo veo en cualquier lado del mundo que voy, hoy en día, todos los movimientos interesantes están liderados por mujeres. De los movimientos indígenas, los movimientos ecologistas, los movimientos ahí se ponen el cuidado y no solo transforman la manera de pensar la economía solidaria, la práctica, esta idea que no es solo grandes discursos, pero en pensar por una práctica concreta, como lo decía antes, que eso está directamente vinculado con contestar los valores centrales del capitalismo, no es solo, pero pasa por prácticas ahí. Y que realmente que en esta, sin duda, Manuela Dávila ha dicho mucho de eso, pero también Marielle Franco, que hubiera tenido que estar en esta mesa aquí, pero que no ha perdido la batalla. Estamos muy inspirados por ella, por sus luchas, y con ella muchas otras mujeres negras en Brasil, muchas otras mujeres indígenas en todo este continente, que son ejemplos, no en América Latina, pero en todo el mundo. Y hay que ver esta batalla. Por eso el género es un campo tan importante de esa batalla. Sé que hay una reacción. De ahora muchos jóvenes están en el machismo increíble que ni pensamos que existía todavía. Pero recordemos que estamos en una batalla de largo alcance y que viene flujos y reflujos, que el cambio no es lineal, pero recordamos sobre todo la importancia de mujeres como Marielle en esta batalla. Gracias. Muchas gracias, Geoffrey. Yo paso inmediatamente para... Gracias, Lía. Sí, en efecto, estamos muy conectados en torno a los temas que Lía propuso entre las dos preguntas. Tengo aquí yo la siguiente respuesta. Desde tiempos inmemoriales, los movimientos sociales del sur global y especialmente de América Latina y el Caribe han resistido al capitalismo. Así, han librado valientes luchas por la libertad y la igualdad en medio de la solidaridad internacional. Pero, al menos desde 1994, con el levantamiento zapatista en Chiapas, han mostrado al mundo una senda de resistencia y construcción democrática contra el capitalismo neoliberal y autoritario. Esa lucha fue acompañada por Vía Campesina, como la gran coalición global de movimientos agrarios iniciada precisamente en nuestra región, y por movimientos urbanos en torno a los presupuestos participativos, proceso del que luego saldrán los foros sociales mundiales. Pero allí no paran los aportes de los movimientos sociales de la región, como los movimientos indígenas y afros, por una vida buena y con dignidad, de las mujeres y el movimiento LGBTIQ+, por un verdadero respeto a la diferencia, de los jóvenes estudiantes y de aquellos sin trabajo, sin educación, que hoy conforman las primeras líneas en nuestras protestas, de los pobladores urbanos que siguen luchando por el derecho a la ciudad y, en fin, de los trabajadores, incluidos los desempleados e informales, por un trabajo digno y justo. Ante la reciente ola contra la globalización neoliberal que viene, al menos desde
2010, nuestros movimientos sociales han estado activos por todo el continente y han provocado, para bien o para mal, cambios en la esfera política. Hoy en día, especialmente en los recientes estallidos sociales, por ejemplo en Chile, en Colombia, han mostrado nuevos rasgos, además de su radicalismo y permanencia, movimientos críticos, descentrados, plurales, heterogéneos y claramente disruptivos. Y por último, como también lo ha señalado Geoffrey en sus análisis sobre el alteractivismo, los tiempos actuales exigen mayor coherencia ética entre el pensar y el actuar. Ya lo hemos escrito, los movimientos sociales son claves en la construcción democrática porque muestran los desajustes, las injusticias de una sociedad. Sin ellos no hay democracia realmente existente. Si en el siglo pasado se resistieron a las dictaduras, hoy lo hacen contra los autoritarismos de distinto signo político. Ante la violencia, y desafortunadamente Colombia es tierra fértil para ello, lo habrán visto por las noticias, ante la violencia nos enseñan a no dejarse provocar y responder contundentemente por medio de la acción directa, extrainstitucional y disruptiva, sin usar las mismas armas de los violentos. Como suelo decir, la fuerza de los movimientos sociales está en los argumentos de sus reclamos, los números de sus participantes y los repertorios de protesta incluyentes. Aunque per se no tienen un signo político, los movimientos sociales están a favor de las causas que en simultáneo se libren por la igualdad y la libertad, sin sacrificar una por otra. En este sentido, los movimientos sociales construyen alianzas democráticas con partidos y movimientos en pro de esos valores. Pero son críticos de la gestión de la izquierda tradicional y también de la llamada progresista, por su fracaso al no convertirse en una alternativa al capitalismo y de alguna forma terminar reproduciéndolo, por ejemplo, a través del extractivismo, así sea con fines redistributivos. Este proceso explica en parte el retorno de la derecha, ante la cual, creo yo, hay que redoblar una rebeldía digna y crítica que continúe la larga lucha regional por el derecho a tener derechos. En eso están empeñados nuestros movimientos sociales y en eso cuentan con toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Sin lugar a dudas, apesar de todos los desafíos que enfrentan los movimientos en tiempos de retroceso y profundización también de la retirada de derechos y del autoritarismo, que se impone también globalmente con el ascenso o reascenso de la extrema derecha, vamos identificando una serie de aprendizajes que son muy importantes para tejer y construir en la práctica los horizontes de esperanza y los horizontes también de emancipación. Y yo estaba pensando aquí algunos de estos aprendizajes que nuestros movimientos del sur global nos han enseñado, como por ejemplo, seguir en la defensa de la tierra y del territorio, incluso con la consigna que heredamos desde la Revolución Mexicana, de que la tierra es para quien ella trabaja, ha sido, digamos, la constante del conjunto de las luchas indígenas y campesinas en América Latina, también en el continente africano y también en el continente asiático. Y eso no es cosa menor. La Vía Campesina, por ejemplo, en el 92 fue creada dentro de una estrategia de articulación de las luchas dentro de una escala global. Ya en el entendimiento que esta ofensiva del capitalismo era una ofensiva global y eso ameritaba también pensar horizontes alternativos también en esta escala. Y pensando incluso dentro de una
una mirada ya hacia el futuro, 30 años atrás, incluso en el entendimiento de lo que iba a significar todo ese proceso de ofensiva de las grandes corporaciones dentro de nuestros territorios y cómo eso representa una amenaza a la vida, no solo por los elementos que ya planteamos acá, pero sobre todo también por aquellos elementos que son los elementos invisibles. Y yo quisiera destacar, por ejemplo, toda la apropiación genética de las semillas y lo que eso implica también en la reducción de una diversidad en la producción también de los alimentos y todo un proceso de contaminación profunda de la tierra, de las aguas y del aire por el modelo del corporativo de producción de alimentos con el uso excesivo de agrotóxicos. Y que los movimientos están denunciando toda la incidencia de cáncer, de contaminación de la leche materna por la presencia de agrotóxicos, de nacimientos de niños con problemas de mala formación congénita, y todo eso consecuentemente es el resultado de ese proceso histórico de expropiación. Entonces, defender la tierra y el territorio es también defender todo ese derecho a la vida y una producción de alimentos también saludable, ¿no? De pensar también los horizontes de la soberanía alimentaria, no solo la seguridad alimentaria. Y ahí vamos viendo cómo estos movimientos además van produciendo también una teoría social. Y aquí también en memoria de Orlando Falsborda, que fue uno de los principales pensadores que reconoció toda esa sabiduría y ese conjunto de conocimientos que son construidos en el terreno concreto de la lucha social. Vamos viendo cómo los movimientos nos van brindando también conceptos con los cuales vamos incrementando nuestro pensamiento crítico, como el propio concepto de soberanía alimentar, pero también el concepto de territorio-cuerpo, que ha sido también una elaboración teórica, reflexiva, filosófica de las mujeres indígenas, con esa perspectiva también de recuperar esta unidad de coexistencia también con el territorio, entendiendo que nosotros los seres humanos no estamos en el centro, somos parte también de toda una serie de otros seres que existen también dentro de este territorio. Y de cómo eso también es una clave importante, una perspectiva ontológica muy profunda para cuestionar también esa violencia que es impregna por el propio capitalismo y también por esos discursos que atentan en contra del derecho de una vida y una vida digna, tanto en el campo como también en la ciudad. Quisiera preguntar a los invitados si quisieran hacer alguna consideración final, porque ya vamos cerrando también nuestro tiempo acá en el diálogo magistral. Entonces, no sé si querían agregar algunas palabras finales. Bueno, entonces quisiera agradecer la presencia de ustedes en este diálogo, agradecer más una vez a los invitados también por participar y pedir a ustedes que se queden porque no terminamos ahora, todavía tenemos la entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales que va a suceder en los próximos minutos aquí en este mismo auditorio. Muchísimas gracias.